en este conversatorio, con este proyecto de investigación. Y estamos aquí sentados con unas dos personas que quedaron aquí al salón. Hay otra gente que está inscrito presencialmente. Me van a mandar a un salón mucho más cómodo, más grande, que es el SD701, que es muy grande. Pero nosotros estamos aquí y virtualmente hay mucha gente. En total, sumando X, Y, Z, como 55 personas. La verdad que les agradecemos mucho su presencia aquí. El programa es muy sencillo. Lo vamos a mirar aquí en la presentación. Vayan a hacer la presentación. El programa es Sonia, yo soy yo, Álvaro Dávila, presidente de la Fundación Social. Lo fue entre 1986 y 2013. Y María Eugenia Querubín fue la vicepresidenta de Desarrollo de la Fundación Social entre el 86 y el 12. Eso es muy importante las fechas, porque ellos son muy serios en sí. Nosotros hablamos hasta con los directivos, ¿no? Y estamos en el año 25, pero algo, y claro, al final fueron muy firmes en decir cuándo dejaron de ser de los cargos. Y está Sonia, y estoy yo también. Okay. Y el programa es muy sencillo, este conversatorio. Primero, durante 10 minutos más o menos, vamos a abrir la cosa, el evento, con Sonia y Dávila, y vamos a presentarlos formalmente a los participantes. Unos 10 minutos. Luego viene entre Sonia y yo, vamos a hacer una conversación o un diálogo que dura 30 minutos, más o menos. Y son 5 preguntas muy difíciles, que Sonia, que es de otra área, he tratado de responderlas. Después, a la 1:15, más o menos, vienen los directivos de la Fundación Social, Álvaro Dávila, María Eugenia Querubín, van a hablar dentro de ellos durante otros 30 minutos. Si hay tiempo, hay algunos minutos para una pregunta y respuesta, pero con todo realismo mágico. Nos parece que es más interesante de golpe. Ustedes, ahí les dejamos los emails de cada quien, si tienen preguntas, diálogos, pero me parece más interesante oír a la Fundación Social, en cierta forma. En lugar de 30 minutos, en buenas 40, pues nadie se acuerda nada. Porque creo que a los profesores nos oyen mucho y nos hicimos cositas, pero ustedes son muy especiales. No está Álvaro, no está María Eugenia Querubín. María Eugenia Querubín es la vicepresidenta, fue la vicepresidenta de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, durante 26 años, y tiene algunas dificultades, diciendo que hasta ayer ella nos reportó que no podía venir. La señora que está hospitalizada está en un hospital. Por eso no puede venir ni presencialmente, o además ella iba a venir de gente, sino aunque sea virtualmente, tratar de quedar difícil de la clínica. Pero sin embargo, está Pila, que mandó una presentación que tiene 11 slides, y Álvaro Dávila va a enseñar. Bueno, ese es el programa, de verdad que comenzamos. La presentación de los 4 conversantes o conversadores son Sonia Camacho, Carlos Dávila, Álvaro Dávila y María Eugenia Querubín. Sonia es la vicedecana académica de esta facultad de administración, donde estamos sentados. Sonia es una profesora asociada, tiene un PhD de esta universidad en Canadá de 2015, tiene un MBA nuestro de los Andes del 2006 y es ingeniera de sistemas, pero no de los Andes, es de la Nacional. Muy interesante cosa. Y tiene unos intereses académicos que los hemos puesto bajo la interacción entre hombre y computador, aunque debe ser hombre, medio, ¿no es cierto? Pero, persona computador, más bien. Pero lo interesante es que Sonia, en su docencia, en su investigación, trata sobre el impacto de las tecnologías de información que tienen tan emocionados de tanta gente, el impacto de eso en las organizaciones y en la sociedad. Segundo, Dávila soy yo, soy profesor emérito, dirijo el grupo de investigación de historia del empresariado, que está en sus 50 años, y entre los 50 años es uno de los unidades que hemos organizado. Yo tengo un PhD del año 76, un máster en sociología del 73, ambos de Northwestern University, y soy industrial de acá, soy del 67, uniandino, ingeniero industrial.
Tengo otras distinciones que me han dado, pero yo de todo eso que dice ahí, señalaría que me agrada mucho haber recibido hace 2 años el Business History Conference Lifetime Achievement Award, que es una distinción muy especial. Quiere decir eso. Siendo yo no soy historiador, claro, pero me dio esa distinción. Y Álvaro Dávila. Álvaro fue presidente de la Fundación Social entre el 86 y el 13. Se graduó de economista de la Pontificia Universidad Javeriana en el 69 y en esa misma universidad fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas entre el 72 y el 75. Y luego fue vicerrector administrativo y financiero de toda la Universidad Javeriana entre el 75 y el 86. Álvaro tomó el primer programa, tomó la primera cohorte, fue parte de la primera cohorte del programa Presidentes de Empresa de esta constante facultad. De manera que tiene esa relación directa con los ambos, pero sobre todo también Álvaro fue miembro del Consejo de Regentes de la Pontificia Universidad Javeriana entre el 86 y el 92. María Eugenia Querubín, la vicepresidenta de la Fundación Social. Entre esos años, los últimos años, como presidente, pero las razones que indicamos no pudo estar presente en su trabajo. Ella estudió sociología en la Pontificia Javeriana y se graduó en el 71. Luego hizo un máster en sociología de la educación y el desarrollo económico en Stanford. Y participó en un programa que ofreció la Facultad de Educación Continuada que llamaba Gestión Financiera, Javier Collado en el 77, antes de la especialización. Pero lo más interesante es esto. María Eugenia fue la subdirectora técnica del ICETEX entre el 71 y el 78. Y después fue la secretaria general de la Pontificia Universidad Javeriana. Señalo esto porque me parece que se adelantaron bastante, como mujer se adelantó bastante. ¿No? Y lástima que no sepa María Eugenia, la van a ver reflejada en lo que escribió. Muy bien, eso es. De manera que ahora seguimos con el programa. Creo que vamos como bien de tiempo. O menos, sí. Vamos a ver 2 minutos. El programa es este. Como les decía Sonia, nuestra vicedecana académica, Sonia Camacho, me ha formulado 5 preguntas muy inteligentes. Sonia es de otra área diferente, es supply chain management, ¿no? Y Sonia, yo he tratado de responder las preguntas. Entonces, vamos a ver cómo me va Sonia, ¿no? Con sus preguntas que son variadas, chéveres, y es nuestra forma de mucha información que hay sobre los 20 años que nos dedicamos a estudiar a Colmena y luego a la Fundación Social. Hay mucha información, pero hemos seleccionado esta nomás. ¿Verdad? Que no es exhaustiva en absoluto. ¿Cuál es tu primera pregunta, Sonia? Bueno, yo la primera pregunta que te planteo, y es una duda que tenemos siempre que vamos a hacer un proyecto de investigación, es cómo iniciar ese acercamiento con una organización para hacer un proyecto de esta magnitud. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo fue ese acercamiento entre ustedes desde la facultad y la Fundación Social? Entonces, déjenme ya. Aquí, esto es como... Yo respondería una cosa muy general, pero muy cuidadosos. O sea, con mucho cuidado. Yo señalaría 4 momentos muy importantes de ese mucho cuidado. Primero, por lo cual estamos embarcados en esto. Y la capital administración, nuestro grupo de investigación general. Primero, hubo una investigación en no unos antes, en la Javeriana, la Pontificia Javeriana de una facultad que se llama FEI, Facultad de Estudios Universitarios. En un programa de economía, una investigación que se llamó La historia de la CAR, Corporación Autónoma Regional entre el 60 y el 80. Eso nos acercó temáticamente. Segunda cosa, en el 91, en esta facultad, hubo un seminario, ¿no? Que llamaba Innovaciones Gerenciales en la década del 90. Se veía que iba en una gran cosa, entonces invitaban a un poco de empresarios y la Fundación Social hizo una ponencia. Segunda instancia. Tercera instancia, entre el 87 y el 97, o sea, durante 10 años, esta facultad hizo una consultoría en el comité de la Fundación Social, un relator comité que se llamaba Cultura Organizacional.
Hice una consultoría sui generis en el sentido que no se trataba que dijéramos cómo es la cultura organizacional, no, al revés, más bien. Queríamos aprender, habíamos estudiado algunas cositas algunos, queríamos aprender cómo era esto la cultura en una organización de carne y hueso. Y entre el año 91 y el 94 hubo un proyecto internacional en el cual esa facultad tuvo sobre un papel importante que se llamó el proyecto de innovaciones gerenciales Interman. Y concretamente, el equipo colombiano estuvo formado por Connie Consuelo Cárdenas de Santa María, Connie, que también se expuso por estaba enferma, por Dávila, por Alejandro Sáenz de Santa María y por Luis Ernesto Romero. Y entonces, el resultado, yo señalé una cosa, esa investigación que duró tantos años, se hizo en 17 países del mundo. 17. 6 de los cuales eran de América Latina. Y Connie de Santa María. Connie Santa María escribió uno de los 46 estudios de caso de todo el mundo. Entonces, yo creo que es una ocasión muy fuerte para nos metimos en parte en la Fundación Social porque hay una publicación en inglés del año 94 que Connie hizo y está ahí, que se llama Buscando la justicia social en una sociedad capitalista. Muy interesante, muy agudo. Eso es la primera, mi respuesta son los 4 momentitos. Bueno, claro, proceso de acercamiento y trabajo con Seguramente otras cosas, pero yo sacaría esas cosas. Listo. Bueno, y cuando ya arrancó el proyecto. Y además también estuvo Henry. Sí, sí, claro, el Henry, el presidente de Henry Gómez Ampero. Ahí después aparece. Pues hablando de quienes participaron, entonces, ¿cuál fue ese equipo de investigación y cómo fue ese trabajo interdisciplinario al interior de esta facultad? Sí, mira, estamos hablando del 1994 al 2014, 20 años. Yo en general dividía la vaina en 3 proyectos, en 3 etapas, 1, 2 y 3. La fase 1 duró del 94 al 98, que fue puro colmeno. Del 98 al 2003 en la fase 2. Y una fase 3 que fue dedicada a la Fundación Social, que no la dirigí yo, la dirigió Camilo Dávila, José Camilo Dávila, que es un profesor del área de organizaciones, que se jubiló en el año 2019. Y Camilo Dávila debería estar hablando aquí. Camilo me dijo, Carlos, yo soy jubilado, no me inspiré de esa cosa, pero confío en que usted pueda hacer una buena presentación. Entonces, mi responsabilidad muy grande, presentarle a Camilo. Pero Camilo, pues, yo trabajé bajo el mandato de Camilo. Soy un pero entonces, fue área de organizaciones y segundo, el área de gestión, a la cual pertenece hoy en día el grupo de historia de responsabilidad. El área de finanzas, en la primera fase fue lo de Colmena, entre el 94 y el 98. El área de finanzas y otras áreas tuvieron participación en el primer año, 94-95, esa investigación. El área de finanzas por parte de una persona que dirigió esta gerencia que se llama Ricardo Matamata. Y el área el área de, en esa colmena mismo hubo 7 profesores. Es clave. Sí, sí, no. Los claves, un montón de gente. Uno de ellos, pues yo dirigí ese proyecto, pero Connie de Santa María, Raúl Sanabria, que era decano y participó en el primer año y medio y ya murió. Luis Gabriel Arango, la socióloga, también, y ya murió. Luis Gabriel ya murió. Mara Viveros, una antropóloga que eran miembros del área de organizaciones. Jaime Ruiz, que todavía está acá, y Ricardo Matamala. Éramos 7 personas en la primera parte de la primera fase, del 94, 95, del 96 para adelante, que solo yo escribí la hoja música. Es muy interesante internamente, porque entonces no fue cosa de una sola área, son varias áreas, menos 3 áreas. Y señalo esto porque, como vamos a ver detrás, más adelante, no es una cosa formal, sino muy real. Cuando decimos que finanzas jugó un papel importante, vamos a señalar por qué. Y un seminario especial, los estudiantes del MBA dedicados a la historia financiera de Colmena. Todos sabemos que está bailando. Bueno, entonces, son 7 profesores en la primera área de Colmena. En la segunda etapa, del 99 al 2002,
hubo cambios en el mundo, en la universidad, etcétera, y yo fui de todo eso quedé yo. El responsable de la vaina no se hizo, hice únicamente un capítulo ahí que ahora pues somos relacionando lo que pasaba, lo que habíamos encontrado en Colmena con la Fundación Social, pero la tercera fase que es clave, dirigida como digo por José Camilo, duró del 2004 al 14, y tuvo dos subetapas, 10 años, 10 años y dos proyectos financiados por la Fundación. Uno que fue del 2004 al 2008, 2005 al 2008, el otro del 2009 al 2011. No totalmente por un contrato con abogados y toda esa cosa. Eso, en esa etapa larguísima de 10 años, únicamente hubo 3 profesores. José Camilo, David, yo, Carlos y David Snarch, que eran profesores de organizaciones. Y hubo un estudiante que se llamó Lina Grisales, un estudiante del PhD, que era de Guadalcanal, ¿no? Es muy interesante porque no estamos hablando. Eso es, el equipo de investigación entonces fue eso. Y lo interesante es esto. Se acabó el proyecto en 2015. Nosotros tenemos claro que el desarrollo de la facultad ha sido diferente por décadas y que no ha sido par, que todas las áreas fueron un desempeño excelente, es muy dispar. Y escasamente comenzó en el 90. Las áreas antes no existían. La facultad existe en el 71. Pero lo que yo quisiera señalar es esto, Sonia, que a pesar de que el proyecto se acabó, siguió las publicaciones. Entonces, una persona que está aquí, que no es de esta área, no es de organización, no es de la gestión pública, GPP, que soy yo ahora, sino es del área de estrategia, que se llama Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez con Camilo Dávila escribieron en el año 2017 un caso para una cosa que se llama Palas Cladera. Y la otra cosa interesante es que hay un libro en marcha, que creo que dirijo yo, en marcha, en el cual hay 2 capítulos sobre la Fundación Social. Uno de Camilo, que se llama Perdurabilidad Organizacional, y otro mío sobre Colmena, donde analiza la planeación estratégica. Cómo la planeación estratégica puede servir para acabar una empresa o para salvarla. Es fascinante. Eso es, yo diría que eso son las preguntas largas, tu respuesta. Vamos súper bien. Vamos súper bien, vamos. Yo aquí estoy pendiente del tiempo y te aviso si no, pero vamos súper bien. Bueno, entonces hablemos ahora sí del proyecto. Entonces cuéntame más sobre esa fundamentación teórica del proyecto, las metodologías que utilizaron en él. Muy bien. Bueno, primera cosa muy importante, sobre todo para los colegas que están aquí de esta santísima universidad, de esta gran facultad y de otras facultades de la ciudad. 2 vainas diferentes. Primero, la orientación teórica y conceptual. Y yo trato de mostrar lo que fue, no lo que ha habido ser, ni lo que es para mostrar cómo fue. Porque creemos mucho en cómo fue que hicimos investigación. Primera cosa, nosotros no hicimos prueba de hipótesis. Esa que le encanta a los economistas que vienen a con B y hacen correlativo. Muy interesante cuando nosotros dijimos, esa no es nuestra metodología. Nosotros utilizamos una metodología gringa que se llama generar teoría. Para tratar de entender la fundación social, y primero Colmena, después la fundación social, tratar de generar teoría. No es partir de cero, es partir con algunas ideas, obviamente. Pero el resultado de la investigación son unos conceptos que concluyen a la teoría. No es muy diferente de probar teoría. Segunda cosa, la perspectiva que tomamos, por una razón, fue la perspectiva de una cosa que se llama la teoría organizacional, que nos sale, lo llamamos el área de organizaciones. Pero esa teoría, en resumen, yo dice 2 cosas. Primero, tiene una perspectiva de la ciencia social. O sea, la teoría organizacional, en la cual yo hice mi doctorado, se basa en la sociología, en la psicología, en la antropología, un poquito en la ciencia política y un poquito en la historia. Pero viene mucho de las ciencias sociales. Y el planteamiento central, para que ustedes nos entendamos todos, es que nosotros nunca creíamos ni creemos que la organización sea una caja negra. Una black box, como decimos en los Andes. ¿No es cierto? Black box es lo que los economistas dicen. Hay una black box
Pero nosotros no tratamos de decir con nosotros, con nuestra formación, tratamos de meternos en la black box. Y por eso creo que nosotros nos contrataron para hacer el trabajo. Porque el black box implica mirar que en lugar de una caja negra hay una cosa que se llama liderazgo, hay una cosa que se llama conflicto organizacional, hay una cosa que se llama jerarquía organizacional, hay una cosa que se llama cultura de la organización y hay una cosa que se llama desempeño, bueno, malo, etc. Pero es mirar esa caja negra y eso más que una cosa nuestra es una fortaleza de esta facultad. Aquí hay 2 cursos obligatorios para todo el mundo de esta forma. Tercera cosa, yo diría una cosa muy interesante es esta, por la cual nos animamos desde el puro comienzo a hacer esta investigación sobre Colmena, luego sobre la Fundación. Por ejemplo, nosotros no creemos, yo creo que hay gente que no me respeto mucho con nosotros, nuestra experiencia no indica que nosotros seamos unos sabios que nos contratan para ayudar a resolver males o problemas de la organización. Nosotros no creemos en eso. Eso es una diferencia. No estoy diciendo que haya buenos y malos, estoy diciendo que epistemológicamente nosotros no creemos que eso sea la organización. Nosotros somos unos investigadores, que es muy diferente, que tratamos de entender la organización. Y entonces nosotros, desde Colmena, yo me acuerdo, yo tenía doctorado, daba cursos, había colegas, Connie, un poco de gente, pero ustedes leen lo de Connie dice, ¿cómo hacer para entender la fundación social? Que es tan raro. Yo soy de la grandeza de esta fundación 5 cosas. Es una fundación con empresa, no una empresa con una fundación. Y no es un juego de palabras, una cosa muy de fondo. Segundo, en esa empresa, como dijimos en el nombre del libro del 2011, lo económico y lo social son 2 caras de la misma moneda. Entonces, me parece muy interesante, pero eso tiene un significado muy duro. Tercero, la lógica del lucro empresarial de las clases económicas, a la vez que la intervención social consonante con los intereses de los pobres, no de los ricos. Eso es fundamental. Cuarta cosa, esa organización rarísima, exótica, que estudiamos, que se llama la Fundación Social, happens to be, como decimos en los Andes, uno de los 10 grupos económicos más grandes del país. No es cualquier cosita ahí en el estado, muy importante en los top, los rankings, los estados. Pero cuarta o quinta cosa que es la más rara de todas, la Fundación Social es una ONG. Y espero que ustedes de la Fundación Social nos expliquen por qué es esa vaina. Cómo no tiene dueños, cómo no son unas u otras zonas religiosas los dueños, unos tipos. Es una vaina muy profunda, tan profunda que nosotros dijimos, tratamos de entender esa cosa y por eso nos contrataron, que nos dieron un contrato en Colmena. El presidente de Colmena era Gutiérrez, Alberto Gutiérrez, que fue el consejo directivo de acá, que es el superior. Y en la Fundación Social también nos hacía muy raro, porque eso de los 10 grupos es muy raro, es diferente de otros que hemos estudiado. Eso es fundamental en la teoría. Según la metodología, 3 cositas muy también para mis colegas, especialmente de la facultad y la universidad. Nosotros lo que hicimos tanto en Colmena, un libro que tiene 704 páginas, no se publicó, ni se publicará. Pero es un estudio de caso en profundidad. No es un estudio de caso de 10 páginas, es una cosa que no es bueno o malo, pero es muy largo, tiene 700 páginas. Segundo, la perspectiva que tenemos en la historia empresarial es la perspectiva de mirar los fenómenos, en este caso, en una organización a lo largo del tiempo. Una organización que no es una caja negra, eso lo entendemos con la teoría organizacional, pero no toda la teoría organizacional tiene perspectiva histórica. Entonces nosotros, Sonia, vimos con una serie de cosas, tenemos gente en ambos campos. Entonces lo que hicimos tanto en una como en otra organización son tratar de entender esa organización, y lo que está escrito es tratar de entenderla a Colmena, cómo fue, cómo era, y la Fundación Social, tratarlo de entender como una organización, la cual hay unos fenómenos X, Y, Z, que estudiamos, pero a lo largo del tiempo. No sacamos fotografías. No es una fotografía del año 2013, del 2000, no, es una perspectiva histórica, como debe ser. Segunda cosa, o tercera cosa, creemos mucho el trabajo de campo, no en el trabajo de escritorio aquí desde este salón tan elegante que estamos, este edificio también. Nosotros
creemos en esa y otras investigaciones que hacemos, creemos que si no hay trabajo de campo, no está en la olla. Y en Colombia es muy fácil estar en la olla, porque mucha gente estudia y perora sobre lo que ignora. En Colombia. Y en la universidad también hablan mucho sin haber estudiado la cosa. Nosotros dijimos, parte del trabajo de campo, yo señalaría 3 cositas. Tenemos que vivir la organización. Y eso es muy fácil decirlo, pero es muy duro vivirlo. Sobre todo si no está en la universidad lo saben. Que tienen ciertas características y Colmena tenía unas características muy diferentes. A mí me tocó ir a vivir a la calle 30 con carrera técnica justamente para entender la vaina. Y fue una experiencia intensa, dura, también con Mara, que era antropóloga, con Daviana, que era socióloga, entendían más la vaina, ¿no? Pero entonces a mí me tocó, fue una decisión mía, cuando el presidente de Colmena me dijo, no, Carlos, aquí al lado de la presidencia, me dijo Alberto, y no, Alberto, te agradezco mucho que me sitúen al lado del presidente, obviamente, pero no podemos matar el estudio. Yo me voy para el piso X, Y, Z, donde están la gente de la contabilidad. Entonces, es muy interesante porque a mis colegas, jóvenes y viejos, de edad mediana y tal, yo les pediría que vayan a las organizaciones y vean cómo es la cosa. Y entonces, en el caso mío, todavía me acuerdo, no necesariamente con mucha alegría, de que aprendía mucho a tintear, o sea, a tomar tinto, como los empleados de contabilidad. Segundo, a leer el periódico. ¿No? Hay una serie de normas bonitas, pero no necesariamente muy gratas, y finalmente me salvó en la cambio que estaba experimentando, me salvó el Mundial de Fútbol del 94. Y entonces, los contabilistas, la gente con quien yo estaba en mi oficina, tenemos la oficina de proyecto, miraban esa vaina y yo más o menos entendía. Entonces eso me acercó un poquito a la gente. Pero créanme que fuera de esa anécdota es muy interesante entender cómo fuera de las fuentes primarias, o sea, que es como un trabajo de historia empresarial, trabajando en las fuentes primarias, o sea, en las actas, tanto de Colmena como de la Fundación, en las actas de los consejos. En el caso de Colmena, las actas de la Junta Directiva, la Junta Directiva, en los informes de cada año de gestión. Pero una cosa novedosa, la historia oral. Historia oral quiere decir entrevistas en profundidad. No entrevistas no para hacer por internet. ¿A usted le gusta o no? ¿De quién? No. Conversaciones muy en profundidad. Por eso el proyecto costó un poco de plata y la organización Colmena, así como después la fundación, entendieron eso. Entonces, en Colmena hicimos 92 entrevistas a directivos y empleados de diversas áreas y niveles de negocios. Eso es fundamental. Lo más interesante es esto. En la Fundación Social, años después, hicimos 70 entrevistas, más centradas en los directivos de la Fundación, en sus consejos, y también en otras áreas. Pero lo fascinante es esto. Y eso lo pusimos Camilo, no yo, después Camilo había en su momento, en los costos del proyecto, es, si uno hace entrevistas en profundidad y se las lleva el viento, eso no vale. Entonces, todas las entrevistas están profesionalmente transcritas. Y no es con una señorita secretaria, se llamaban en esa época, ¿no? No, era con una persona especializada en esa vaina, en transcribir, costosísima, pero tanto para Colmena, les mostramos la cosa porque era tanto costo, como para la fundación, están las entrevistas, que son centenares de páginas, es un tesoro. Y también, obviamente, fuente de las primarias, los archivos, la historia oral es parte de lo primario, pero las fuentes secundarias, obviamente. En el caso de Colmena, toda la cosa del UPAC, que había muchos prejuicios antes y después del UPAC. Y en el caso de la Fundación Social, también las fuentes secundarias muy valiosas sobre la responsabilidad social. Porque hoy en día yo no conozco ninguna empresa que no diga que es socialmente responsable, que se gana cualquier premio. Pero la Fundación Social tiene una posición muy seria sobre esa cosa. Eso es. Bueno, muy bien. Ay, no, y la metodología también de otras cositas. Como estamos en los Andes. Nos quedan 15 minutos para las otras 2 preguntas. Uy, no. ¿Qué dices? Yo digo que sí.
Vamos a No, pero fíjate una cosita. o una Es muy de los... Ay, Sí, aquí nos va, aquí nos va, ya te lo- Mire esta vaina, yo no digo nada. Como estamos en los Andes no es este cuento de mucha gente que ustedes son los investigadores, están en la Torre de Marfil. Aquí no existe esa bobería, al menos en esta facultad. De siempre hemos hecho investigación gracias a la docencia. Eso parece un dicho muy bonito, interesantísimo, ¿no? Pero entonces los pobres estudiantes tuvieron que aguantarse lo que iba saliendo de las investigaciones, la gente de pregrado. El curso de pregrado se llama Historia del Desarrollo Empresarial. Aquí están tres profesores de otra cosa, que va en su promoción número 102. Ya 102 semestres enseñando esa vaina. Del 94 para adelante le metimos esa cosa. Segundo, el MBA, el famoso MBA, a partir del año 2000, metimos un curso que se llamaba Empresarial en Colombia, el Colegio Colombiano. Y la altísima gerencia, desde el año 92, en Pereira, Manizales, en intermedia, también le llevamos algunos mensajes. O sea que yo hice una cosa muy elemental. Si no fuera por la docencia, el proyecto no se hubiera podido hacer. Así de sencillo. Yo sé que muchos colegas me van a matar, pero no importa, porque yo creo profundamente en eso. Podemos demostrar, y no es en ese proyecto, lo puede mostrar Javier Serrano sus proyectos de finanzas, lo puede mostrar tú también lo de la sociedad entre mucha gente puede mostrar que para bien o para mal los estudiantes de esta facultad pasan en un otro momento de su vida por lo que los profesores investigan. Y no es para decir que son los mejores, sino pero yo quiero alguien que sí cambió la universidad. sí. Digo que acabamos los proyectos liberados. Ah, sí, claro. Eso fue un retroceso terrible. Sí. Aquí en la facultad. Porque los proyectos permitían hacer cosas. Sí. Entonces, como en el año 2014 o 15 sacaron el MBA, les parecía una rareza que tuviéramos, y era gracias al MBA, hicimos unos proyectos de grado de historia empresarial, pero otra empresa muy interesante. Y el pregrado, hubo cerca de 50 tesis de bachelor degree. Buenísimo. Algunas han publicado, etcétera. Pero bueno, la otra cosa es que hicimos publicaciones, lo vamos a mostrar. Pero una cosa muy rara, aún dentro de la facultad, por el campo en que estamos, que es muy el campo de las ciencias sociales, de organizaciones, de historia empresarial. En ese campo, no en otros campos, yo tengo que aclararlo, en otros campos que pueden estar aquí uno presentando sentados o oyendo. En otros campos de la misma facultad de administración no saben que es un book review porque no se utiliza. Pero el campo de la business history, el campo de la historia empresarial, el campo de la sociología, si usted no lee book reviews, está perdido, porque todos los journals, no colombianos, internacionales, la mitad del journal son artículos, la otra mitad son los book reviews, reseñas críticas. Entonces nosotros estamos realmente muy contentos de saber que sobre esos dos libros, los book reviews son sobre libros, obviamente, no sobre artículos. El libro del 2011 y del 2014, hay una serie de reseñas críticas, cerca de 10, en journals académicos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, hay una colombiana, de España, de México. O sea que nos estamos contentos por eso. Bueno, y ahora viendo la penúltima pregunta, muerto de susto. Nos quedan 12 minutos. Uy, no, estoy solo ahí. Sobrado de tiempo. Bueno, entonces, en todo proyecto pasan cosas adentro y afuera del proyecto que pueden afectar su desarrollo positivo o negativamente. Entonces, cuéntame esos momentos clave. Veamos. Ya, Bueno. voy a ver si alcanzamos. No, yo te cuento, ustedes los clasifican como que sirvieron los tres grandes, 5, no sé cuántas vainas. Primero, las reformas neoliberales se llaman, del 90 al 2000, en los cuales entre el 90 y el 94 a la Fundación Social la conmovieron totalmente, fueron los 14 decretos del presidente Gaviria César, ¿no? Pero sobre todo la reforma del sector financiero. Segundo, a finales del siglo, entre el 98 y el 99, hubo la peor crisis económica de Colombia, la peor que la del 29, que la estudió Miguel Urrutia en un libro muy chévere. Tercero, así como cosas diferentes, no tan importantes, pero que nos animaron mucho, fue el primer Congreso Mundial de Gerencia en Sitges, Barcelona. Para los colombianos tiene significado por el Frente Nacional, me imagino. Cuarto, como cosa no muy grata, el libro de la historia colombiana nunca se publicó.
Y no se publicó porque ingenuamente eso aprendimos. Nosotros creímos que lo podemos publicar nosotros y miramos el contrato. Y el contrato decía que tenía que ser un acuerdo mutuo con las directivas de la empresa y con el de Colmena y de la Fundación Social. Pero hubo un hecho que yo lo menciono y es que la posición de la Fundación Social en el 2001, unas reuniones que tuvimos con el vicepresidente corporativo y con el presidente de la corporación, dijeron, no se puede publicar el libro porque es el momento inadecuado, porque una de las personas estudiadas en el libro es candidata a la presidencia de Colombia, Noemí Sanín. Y la Noemí Sanín le había dedicado yo 89 páginas. No era prudente. Entonces no era prudente, pero no ha sido prudente los últimos 25 años. Entonces, no, para mí no ahora, ha sido candidato ni una sola vez. bueno, y después Álvaro se trató de publicar otra cosa, pero nuevamente Pero hubo también otro aparece intento de la ello. crisis de Pero bueno, Grupal, claro. Sí, pero lo No que, era prudente. lo que quiere decir es que en la crisis de 2001, Grupal y la crisis financiera de la fundación. no, pues sí, ¿Verdad? pero estamos hablando del 2001, de una reunión que tengo, que recuerdo muy Sí, claro, pero en que Álvaro y Vamos saliendo de ahí. la directiva de la fundación dijeron, no, muy interesante, un estudio muy bueno, cuando se pueda publicar, por esas razones. Entonces, yo como buen académico, hice eché un discurso, yo sí, pero es que miremos el contrato. Entonces, una sugerencia a todos mis colegas es que los contratos hay que mirar. Las relaciones son serias. Para no molestar. No, en serio, pero no cometer bobadas. Cuarta cosa, fíjense que el tiempo cambia, pero después, en el 2009 y el 2011, tuvimos una discusión con directivos de la Fundación Social, con su grupo directivo, el presidente y su staff, muy fuerte, sobre múltiples borradores que íbamos a hacer, porque ellos leían, a diferencia de muchos colombianos que chulean sin haber leído, lo raro que aprendimos con el grupo de investigadores es que los tipos de la Fundación leían la vaina. Oigan, tal página, ustedes están equivocados. Eso es fascinante por la rareza criolla de esto. Otra cosa es que ya muy internamente en esta facultad hubo un cambio generacional del profesorado, ¿no? En el 2010 comenzó un cambio generacional obvio. Entonces ya, si ustedes miran ahora, cuánta gente de ciertas épocas hay en el mínimo. La mayor parte del profesorado de la facultad de administración es posterior al 2010. Los viejos son los del 2010, ¿no? Yo estoy viendo. Yo estaba como vieja ya. Yo Pero, estoy como un activo firme ya. entonces fíjate que es muy interesante porque parece un chiste, pero eso implica un cambio muy grande. Porque estamos en una nueva generación que hay que incentivar. Pero tenemos mucha claridad de una cosa, nosotros no somos misioneros gerenciales, ni gurús, ni de los profesores tampoco. Entonces, ahí está todo eso para que ellos lo estudien, pero es una perspectiva que no todo el mundo comparte. Yo hablo de esto con fuerza porque en el curso del doctorado, Fundamentos de Gestión de Grandes Pensadores, no vamos a poner cosas, ¿no? Porque son jóvenes que van a hacer el doctorado. Y otra cosa muy interesante, finalmente, el lanzamiento del libro del 2014 en inglés. Este fue el libro en español del 2011. Oscar Arias de mi manera, es el libro en inglés, ¿no? Pero lo interesante es que todo el mundo sepa, muy interesante la traducción, excepto una persona que no está aquí, que es María Jaime Carolina Teijo, lo dice en su momento. El libro en inglés no es, afortunadamente, no es una traducción, es una traducción para un público internacional, que es diferente, que un público internacional de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la Unión Europea en general, y de América Latina, que le suena a Colombia parecido a Bolivia, por las últimas palabras, y por narcotráfico, otras vainas. Entonces no es un chiste. Entonces hicimos y el lanzamiento fue un hito también, no sé si positivo o negativo, fue un conversatorio entre 3 personas. El nuevo presidente de la Fundación Social, que ya no era el que está aquí, sino era otra persona, Eduardo Villar. Segundo, entre un tipo que era director del proyecto, que era José Camilo Ávila, no yo soy José Camilo. Y tercero, el que era un dirigente empresarial, muy importante.
Entonces, ese comercial a mí me enseñó muchas vainas. Y la reacción colombiana ante el libro en inglés también me enseñó muchas cosas. Me enseñó mucho. Pero, sin embargo, lo interesante es que los book reviews que hay son muy duros, muy críticos, buenos, son académicos, sobre el libro en inglés sobre todo. Eso es lo que os quería decir. La última pregunta. Muy bueno, profesora. Estamos juiciosos con el tiempo. Ya nos contaste de las fases, ahora cuéntanos temas y productos de esas fases. Sí. En entrar en detalles, yo hice una línea de tiempo que me da los siguientes resultados. En las tres fases, esta actividad de investigación produjo 19 productos. 19. Y hubo unas fases más productivas que otras, sin duda. Entonces, de atrás para adelante, la última fase del 25 al 14, donde está el artículo con Roberto Gutiérrez, están otras cosas, etcétera, etcétera, está el libro en inglés, suma 7 productos, de los cuales 5 son internacionales. La segunda, la otra etapa, entre el 2013 y el 2008, ¿no? Que fue también ya muy sobre la Fundación Social, produjo cositas, produjo 5 productos, ¿no es cierto? 2 en revistas nacionales, que los dio Carlos Ávila, el libro, 2 caras de una misma moneda, una monografía de esta facultad, que ojalá se vea, que es muy chévere, es el número 104, y una tesis de pregrado, no del doctorado, sino del pregrado, bachelor de David Nación, 2008. Pero miren lo interesante, antes de el producto, la investigación sobre colmena produjo muchas publicaciones, más de las que la gente cree. Porque miren todo lo que produjo. Produjo fundamentalmente 7 publicaciones, a pesar de que no duró sino 4 añitos. Y esas 7 publicaciones van desde un libro del 2003, que es el libro, yo escribí ese capítulo en un libro grande que se llama Historia, Empresas y Empresarios de la Historia de Colombia, diciendo cómo hayan pasado de un círculo de obreros católicos a una fundación. Eso es un capítulo de ese libro. El informe final de investigación de Colmena, que es el que digo que tiene 700 páginas, y yo creo que es muy chévere, pero fuera de eso hubo 5 cosas más que están ahí explicadas, están ahí. Pero lo interesante es que en ellas fue muy importante el papel de Consuelo Santa María. Consuelo Santa María, fíjense que desde el año 94 publicó sobre la Fundación Social en esta revista gringa, la International Executive. Yo publiqué ahí un artículo con Henry Cohen, pero lo que quiero destacar no es eso, lo que quiero destacar es lo del CONI. Y lo del CONI también salió en Suiza, en un capítulo de un libro que tiene 46 capítulos de todo el mundo. Nosotros 2 colombianos son, uno de Alejo Santa María, sobre los campesinos del Canadá, y otro de Luis Ernesto Romero sobre Azocalza, la Asociación de Tratado de Bucaramanga. Pero eso es la cosa, y yo diría que entonces, en resumen, este proyectico, para que ustedes se lleven el recuerdo, este proyectazo, con todos sus altibajos, produjo 19 publicaciones, pues yo señalo una cosa, 10 son internacionales. No es porque las nacionales sean malas, 9, mitad, 10 internacionales y 9 nacionales. Pues las 9 internacionales han sido reconocidas internacionalmente. O sea, puede ser que la Fundación Social le importe o no, de mejor que no sé dónde en Hamburgo están leyendo pues vainas sobre la Fundación Social. Eso es lo que queremos decir. He cumplido con el tiempo. Apenas. Ya hay donde ya salimos, que Gracias, Carlos. Bueno, entonces, si quieren, tomemos un descanso de aire mientras le damos la palabra a la Fundación Social. Comparto la presentación. Y entonces, No, yo hago la primera parte, la hago yo y después de unos 10 minutos la Me finalizamos. Vale. Y entonces Álvaro fue el presidente de la Fundación Social, como decíamos, la presentación entre el 86 y el 2013, insisto en eso. Álvaro dice muy seriamente, como María Eugenia, yo no hablo del 2014 porque yo me salí de esa vaina, me acabó mi periodo. Muy serio, yo voy a tratar de aprender esa lección cuando me vaya de los Andes.
¿No? Bueno, Álvaro Dávila, entonces, adelante. Gracias, hermano Carlos. Bueno, Muy amable. Bueno, primero que todo, un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy, presencialmente y virtualmente. Y muy especial para Javier Serrano, muy vinculado a la Fundación Social, y a Rodrigo Paredes, que salió de la cuna y trabajó en la Fundación Social hasta que se pensionó. Creo que es el empleado más antiguo que... Cuando yo llegué a la Fundación, Rodrigo ya trabajó. Yo llegué en 1980, Rodrigo ya lleva trabajando ahí como 10 años. Fuimos compañeros de trabajo, entonces, esa observación. Lo segundo, importante y un poco para poder entender algo que siempre llama la atención, y es que es el libro de los Dávila, porque yo era presidente de la Fundación Social, Álvaro Dávila, Ladrón de Guevara, para que no haya confusiones, lo dirigió mi hermano José Camilo Dávila, Ladrón de Guevara, y formaba parte de este grupo mi otro hermano Carlos Dávila, Ladrón de Guevara, para que no hubiera confusión. Sí. Pero no fue porque fuéramos muy Dávila, es muy, en un sentido familiar muy fuerte, debería pensar así. sino por una razón que ya Carlos explicó acá. Es que cuando se acercaba, me acercaba yo a 20 años de estar en la fundación, o sea, cerca del año 2004, 2005, 2006, y se acercaban los 100 años de la fundación del original Círculo de Obreros, nos pusimos a pensar allá en la fundación, siempre nos íbamos a pensar, no pensaba yo solo, sino que íbamos a pensar todo lo que podíamos, qué hacíamos para conmemorar eso. Y se me ocurrió a mí, lo propuse, algo parecido a la línea de tiempo que hizo Carlos ahora. Yo llegué en 1984, en 1986, esa parte no apareció ahí, acaba de venir la crisis del Grupo Gran Colombiano, acaba de pasar, y nosotros, y la fundación se ha identificado como grupo, en parte de como grupo. Eso generaba unos problemas de entendimiento en el público. Segundo, habíamos pasado por la apertura neoliberal de la vida con un suceso muy favorable para la parte empresarial de la fundación. Luego habíamos sufrido la crisis del PAC y la crisis de final del año, con lo que evidentemente si nosotros teníamos dos bancos, que además uno de ellos era un banco especializado en vivienda, pues no lo voy a negar. Es que, Álvaro, perdón, yo interrumpo y de pronto no todo está familiarizado, porque en esa época se quebraron todos los bancos y los arrastraron las corporaciones de ahorro y vivienda. Claro. Pero todos salimos y pagamos todo. Aquí dirán que no. Sí, claro. Pagamos todo. Bueno. Pero habíamos pasado por eso. Pero además, la institución, para probar que era seria, sufrió un cambio que partió en dos la historia de la fundación. Fue que la Compañía de Jesús, que ha estado siempre como garante, garante moral de la fundación, se retiró de sus obligaciones estatutarias. De común acuerdo con la fundación, digo, la Compañía de Jesús ha estado aquí casi 90 años. Ya en este momento considera que ya ustedes están evidentemente maduros y capaces. Por favor, no nos salimos, quítenos de los estatutos. Se retiró. Entonces yo dije, cuando empezamos, dije, iba a valdría la pena, tal vez lo mejor que puedo darle yo a la fundación es que se haga un estudio serio de qué es esta institución, cómo hizo esta institución, para haber podido superar una situación bien complicada y haber podido salir adelante y estar hoy, en el año 2006, en una situación ya superada por alguna planificación, una situación fuerte financieramente, con presencia muy activa en sus campos de actuación, y para tranquilidad mía, yo me pensioné en el 2013, hace ya 12 años, y la fundación, por lo que veo, superó la pandemia, y pues, yo no he tenido que ver en la fundación muy tangencialmente, pero veo que esa decisión continúa y sigue siendo sólida y sigue teniendo su papel. Entonces dije yo, ¿qué es importante acá? Pues tratar de encontrar no anécdotas ni cosas bonitas ni elogios, sino qué se hizo acá o qué se hace acá que ha permitido superar estos distintos momentos que son, si para una organización común y corriente son difíciles, para la nuestra, que era muy especial y que tenía características muy complicadas, pues eran más difíciles, pero salimos adelante. Algo tiene que haber ahí en la teoría. Yo, como no soy académico, yo dije, ahí tiene que haber gente que encuentre
en la ciencia de la administración o en la economía, ¿qué es lo que acá que hace que eso haya podido pasar? Superar los problemas, pero además ser exitosa. Pero además ser exitosa no solamente en lo empresarial, sino ser exitosa en lo social. Y por eso, con esa historia de haber estado vinculado con los Andes desde el año 94, no por ser hermanos míos, dijimos, es la Universidad de los Andes, Facultad de Administración, la que nos puede decir esto cómo se come. La Facultad de Administración designó a José Camilo Dávila Ladrón de Guevara, que fuera a hablar con el presidente de la Fundación para organizar la investigación, y se hizo. Yo consideré en mi momento que el mejor legado presuntuoso yo que le pude dejar a la Fundación, y ojalá lo entendiera, era dejarle no una fotografía ni una condecoración, sino un libro en el cual le contaran a las generaciones futuras qué se había hecho antes para que eso que es tan raro pudiera ser una realidad y fuera exitosa, y qué puedan aprender de ahí los nuevos que llegaran. Siempre lo dije yo, y era teoría en la Fundación, que esa obra desde 1911 existía de hace adelante gracias a las personas que han trabajado ahí y los directivos importantes de todo el país. Hubo mucha gente de que esto se arrancó, que le puso la vida y dejó la vida, y eso es lo que tenemos ahora. Eso simplemente para contarles por qué los Dávila están dirigiendo el asunto. Y eso fue lo que decidí yo que se hiciera y se hizo. Bien. Siguiente punto. Carlos lo insinuó, y es algo interesante. ¿Por qué es tan complicada la fundación? Es una entidad que es distinta. Yo no voy a decir que sea mejor o peor que otra, es distinta. Y es distinta porque desde que la fundaron, arrancó distinta. Aquí llegó un jesuita español, el padre Campoamor, en 1910. Y en 1911 fundó, el 1 de enero de 1911, fundó una institución que llamó Círculo de Obreros de San Francisco Javier. Y al mismo tiempo fundó ahí mismo la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros. El punto, él no se inventó nada. Solo una cosa se inventó. ¿A qué obedecía eso? En 1891, a finales del siglo XIX, salió la encíclica de León XIII Rerum Novarum, que da la base a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y allí había unas orientaciones que para los católicos de esa época eran mandatorias. El padre Campoamor era conocido en España las cajas de ahorro, y llegó a Colombia con esa intención. En España ya no existen las cajas de ahorro, eran entidades que manejaban ahorro del público, hacían créditos, servían de montes de piedad, pero no tenían finalidad de lucro, sino tenían una obra social a la cual financiaban con el producto de su actividad financiera. El padre Campoamor llegó acá, pero creó una cosa, tomando esa idea, pero le dio una pequeña vuelta. Creó una fundación, no una casa, creó una fundación que de hacer el bien para los pobres, que tenía como patrimonio una caja de ahorros. Entonces, en vez de ser una empresa que tuviera obra social, creó una obra social que tenía empresa. Y esa organización, la primera, fue una sociedad de personas sin ánimo de lucro, constituido por 4 grupos de personas. Un grupo eran los señores, otro grupo eran las señoras, un tercer grupo los obreros y un cuarto grupo las obreras. Y decía, esas 4 unidades formaban, los presidentes de las 4 unidades formaban la dirección del Círculo de Obreros. Y el Círculo de Obreros tenía actividades en la educación, en la parte financiera de Caja de Ahorro y en la recreación. Ahí fue interesante el padre Campoamor, que en 1911, cuando organizó esto, hizo un grafiquito que aquí está en una hoja cuadriculada con el modelo de lo que él esperaba que fuera esa entidad. Y él dijo esto: el Círculo de Obreros tiene 4 secciones: socios activos, obreros y obreras, socios protectores, señores y señoras, las 4, y tenía 3 tipos de actividades: medios para la instrucción, todo lo que tenía que ver con las escuelas; medios para la economía, que era la caja de ahorros; almacenes de víveres; actividades de pequeñas industrias y talleres y bolsa de trabajo;
y medios para la moralidad, la llamada que tenía que ver con actividades de recreación, teatro, música, deportes, casas para la vivienda de los obreros, etcétera, etcétera. Él organizó esto así, pero esa pequeña cosita hizo toda la diferencia. Una obra social que tenía empresa. Eso funcionó con mucho éxito entre 1910 y hasta el padre Camarón murió en 1946. Sucedió otro jesuita como conciliario porque ellos no eran socios de nada. La organización era una obra social, el Círculo de Obreros, que tenía una junta directiva formada por los 4 presidentes de las 4 secciones y un conciliario. El conciliario no era empleado, sino era un miembro de la Compañía de Jesús que era el que orientaba la actividad, todas las actividades. Hasta el 46 fue Campo Amor, luego vino un padre Posada, y en los años 70, pasado el Concilio Vaticano y la Congregación 32 de los Jesuitas, hubo un punto interesante, y fue que se reunió los jesuitas y dijeron, bueno, esta obra ya extendió por todo el país, el Círculo de Obreros, con sus escuelas y con su caja de ahorros fundamentalmente. Estaba en varias capitales del país. Esta obra o se moderniza o qué hacemos. Los jesuitas decidieron que valía la pena modernizarlo y nombraron al padre Adán Logroño como conciliario. Y él comenzó y él se echó encima esta carga. Pero como era una entidad rara, decía una entidad distinta, tiene y ha tenido un problema que les voy a contar porque mira, que arranca ahí, sí, de verdad lo que les voy a contar yo. Y es esto, es que como es distinta, generalmente lo primero que tiene que tratar hace mucho tiempo es contando qué es, porque la gente cree que entiende qué es y no. Y mientras no entiendan qué es, pues no saben qué es lo que uno hace, qué se hace. Entonces, y lo voy a hacer con un par de ejemplos. Aquí hay la invitación que nos llegó hoy. Nos llegó para esta reunión. Nos invitan a un conversatorio, aprendizajes organizacionales del proyecto de investigación sobre un grupo económico colombiano. ¿Sí? En una reseña de esta, Ricardo, se le hacía tanta mención muy interesante del libro, una persona que yo estoy seguro que leyó esto profundamente, hace esta observación. No deja de sorprender en un ámbito académico, económico o empresarial encontrar una entidad que dedica un costo de oportunidad del tiempo de sus directivos supremamente caro a la tarea de construir un documento con base en muchas y largas discusiones que paradójicamente convierten a una entidad movida por el ánimo de lucro a estudiar y comprender la pobreza y combatirla hasta llegar a ser especialista en la materia, como se tratase de una ONG, una dependencia estatal especializada en ejecución de políticas de desarrollo o una entidad académica dedicada al estudio. Entonces, cuando yo leí esta cosa, bueno, me tocó todo el tiempo que me tocaba preguntar estas cosas en Colombia, en el exterior, pues primero, si no tenemos que encontrar cómo explicamos qué es lo que hay, qué es y qué es lo que hace la fundación. Porque si no va a ser muy difícil que la gente lo entienda. Eso le tocó a Adán Londoño, porque a Adán Londoño, cuando empezó a hacer eso, con los cambios, le tocó la primera, digamos, bonanza económica, y él se metió de lleno, modernizó la caja de ahorros, y eso comenzó dentro de una actividad financiera muy exitosa. Mantuvo las escuelas y comenzó, se rodeó de muchos ejecutivos jóvenes que lo apoyaron y comenzó a aprovechar las oportunidades que está dando la economía. Pero resulta que alrededor de la caja surgió el programa de Misael Pastrana sobre la construcción de la vivienda, las propiedades de ahorro de vivienda, con base en los contactos le dieron, de las 10 licencias le dieron una a la Caja Nacional de Ahorro. Y entonces creó la Corporación Colmenas. Rápidamente vieron que la construcción, ahí había como una cadena que se podía construir. Entonces salió la constructora Colmena y surgió compañía de seguros, porque eso tenía que ver unas con otras. Entonces, en muy corto tiempo, entre el año 70 y el año 80, esto que era la caja de ahorros antigua con las Marías de unas señoras que eran como unas monjitas,
se convirtió en una caja de ahorros modernizada con oficinas en varias ciudades del país, con unas escuelas muy exitosas, pero con unas empresas, ya no solo una empresa, sino varias empresas en el sector financiero. No solo en el sector financiero, porque además se creó una empresa para manejar los sistemas visionarios apoyados por los españoles, pero a la vez comenzaron a ver que la obra social ya no era solamente las escuelas, sino que tenían otras posibilidades de trabajar para superar pobreza. Podían trabajar con microempresas, podían trabajar con capacitación para obreros, comenzaron a trabajar en vivienda de interés social, comenzaron a trabajar en comunicaciones, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo Adán Londoño fue pensar en qué era eso. Entonces dijo, mira, esto es una obra social como la que planteó el padre Campoamor, que luchan, ya los obreros no son la esencia, que no son los pobres, luchan por, o trata de encontrar soluciones para los pobres. Esa es la obra social del Círculo de Obreros ahora, es trabajar para los pobres. Y entonces, y comenzó a ver cómo organizar el asunto. Entonces, el primer modelo fue bastante sencillo. A finales de los años 70 comenzó y planteó, mire, ahora esta obra está organizada así. Esta es la continuación del Círculo de Obreros que fundó Campoamor, pero ahora tiene dos instrumentos de acción. Tiene un instrumento social, donde están las empresas sociales. Hay una empresa que hace educación para los pobres, otra empresa que hace vivienda para los pobres, otra empresa que hace turismo y recreación para los pobres, y son las empresas sociales. Y aquí hay unas empresas económicas que le prestan servicios a la sociedad con un enfoque, digamos, hacia los sectores que han estado normalmente excluidos de los servicios. Entonces había empresas económicas y empresas sociales. Era un esquema bastante más sencillo. Era complicado, pero era fácil de entender. O sea, sigue siendo una obra social que tiene un patrimonio de empresas económicas y una actividad social que es su finalidad, empresas sociales. Y con eso tenía que convencer a los jesuitas, que eran los orientadores. Él era jesuita, pues tenía que convencerlos de que eso sí era verdad y que sí era posible y se podía respaldar teóricamente. Porque le decían, no, esto no puede ser. La Compañía de Jesús acaba de tomar en los años 70, una decisión de opción preferencial por los pobres, y eso que usted está viendo dando parece ser en la parte financiera, eso es capitalismo puro. Neoliberal. Sí, claro. Y el conflicto de él era precisamente eso. Le decían, no, pero es que no puede coexistir, no es solo en Colombia, en el mundo, le decían, no puede ser posible que los jesuitas estén apoyando esta cuestión. Él comenzó a pensar, y otros jesuitas comenzaron a pensar que eso no era tan así. Resulta que sí había posibilidad, y Adán, hay un conflicto, etc. Yo llegué a la fundación por ese conflicto de Manhattan, pero eso comenzó a marcar cosas grandes en la fundación, o cosas que marcaron mucho luego lo de la fundación. Para solo esperar que lo que hacía, había que tener cosas claramente establecidas y pensadas, y lógicas, porque era para convencer a la gente. No para venderle las ideas, sino para convencerlas. Y no a los clientes, sino a los que la orientaban, que eran los jesuitas. Había que convencerlos, y eso es lo que luego se va a encontrar en todo el proceso de gastarle mucho tiempo a pensar qué es y qué somos, cómo pensamos y qué hacemos. Antes que meternos a lo comercial, al mercadeo. No, primero tener clarísimo ¿qué somos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Por qué existimos? ¿Por qué hacemos tales cosas? Entonces, digamos, ahí vino el conflicto. Hubo un grupo de la compañía que consideró que sí valía la pena hacer esa experiencia, que sí había logrado suficientes, había otros grupos que no. La compañía, como entidad global, dijo, debemos, con muchas cosas que hicieron los jesuitas, demos un tiempo de espera, esperemos a ver qué pasa, y la compañía, con más elementos de juicio, determinará si continúa siendo garante moral de esta entidad o si se retira. Pero por ahora vemos el tiempo. Ese tiempo, que comenzó en a finales de los años 70 y se extendió hasta el año 84, fue una discusión sobre cómo de hacer el modelo, cómo de hacer la gobernabilidad de todo esto,
cómo se adecuaba y se logró por fin que ese modelo que Adán Nordhoño había venido trabajando evolucionara en el año 84 en la reforma de estatutos fuerte, la que se llama curiosamente Fundación Grupo Social, ahora se vuelve a llamar así, se llama Fundación Grupo Social, se transformó en Fundación Social en 1984. Y esa Fundación Social tenía todo un proceso de pensamiento para determinar cuál era la función de la fundación, qué era lo que, cuál era su finalidad, porque definió muy claramente trabajar por superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia. Esa fue la definición que se pensó con esa finalidad. Se definió luego cuál debía ser su forma de gobierno, porque, que no se nos pierda de vista, esta era una fundación. ¿Y qué es una fundación? Una fundación, aquí en Colombia, creo que en el mundo es un patrimonio destinado al cumplimiento de una finalidad. Una fundación es un patrimonio, no hay dueños, no hay dueños. Es un patrimonio destinado al cumplimiento de una finalidad. Campamor, cuando creó el ciclo de obreros, dijo, esta obra es para los obreros, la finalidad es ayudar a los obreros a salir de la pobreza, y su patrimonio es la caja de ahorros. No tiene dueños, tiene unos administradores, directivos, pero no tiene dueños. Nadie puede llevarse un pedazo de esto para ninguna parte. Eso se ha mantenido siempre, sigue siendo una fundación sin ánimo de lucro. Igual quiere decir que no se reparten utilidades uno tiene accionistas, no tiene que repartir utilidades. Reinvierte todo lo que produce y se gana en su actividad, su finalidad. Y todo este proceso nos llevó a lo que es la base de la fundación actual hoy. Es una entidad sin ánimo de lucro, de finalidad social, que tiene un patrimonio constituido por unas empresas que trabajan en la prestación de bienes y servicios para los mercados que definan. Les decía que le dedicó un tiempo muy grande la fundación a estudiar la gobernabilidad, porque como no había dueños, eso genera unos problemas complicados. Cuando estaba presente la Compañía de Jesús en la orientación de la fundación, tenía solo un papel estatutario, pero fundamental. Velaba porque se cumplían los objetivos, pero nombraba a los miembros del Consejo Social. Un paso anterior, para poder gobernar, los órganos de gobierno de la fundación, como cosa muy curiosa, están constituidos desde ese momento, desde el año 84, por dos consejos. Un consejo social, que es el que marca la orientación de la obra y debe velar porque se cumpla la finalidad, y un consejo directivo que es el que administra la entidad. En la época de los jesuitas, los miembros del Consejo Social los nombraba el provincial de la Compañía de Jesús. Y pueden ser jesuitas o laicos, exactamente igual. Y a los miembros del Consejo Directivo se nombraban por cooptación de listas que pasaba el Consejo Social al Consejo Directivo. Desde esa época eran 7 miembros en el Consejo Social sin suplentes, 7 miembros en el Consejo Directivo sin suplentes. Eso funcionó en esa forma hasta el año 2002, cuando la Compañía de Jesús se retiró. Pero la presencia de la Compañía de Jesús, porque otra de los puntos que me tocó a mí, me tocaba estudiar mucho, era cuando nos decían, no, claro, sí, la Fundación Social. Sí, esas son unas empresas, sí, conocemos ese modelo, es muy fácil. Esas son unas empresas que producen plata para que otros hagan la obra social. No, esto no es la Fundación. Otros entonces decían, no, eso es una invento de los otros para no pagar impuestos. Y todavía lo digo yo, todavía hay gente que dice, la Fundación, sí, eso es de los jesuitas. Se retiraron en 2002. Mucho prejuicio Hace 23 años. académico del relieve. Bueno, pero digo, entonces, claro, que para no perder el hilo. Entonces, hubo una parte bien interesante, es que la fundación comenzó a funcionar de esa manera. La fundación como tal tiene sus dos consejos, pero a la vez la fundación
que era la dueña del patrimonio, se convirtió en la holding de las empresas. Cuando yo llegué a la fundación, además, digamos, de los problemas del ser de la entidad, tenía los problemas del problema económico de la caída de los grupos financieros, tenía un problema fuerte de ineficiencia en las empresas sociales, incluido con estructuras de administración muy fuertes, pero para hacer obra social era una carga muy fuerte, muy pesada. Además, digamos, la dirección del grupo empresarial, una caja de ahorros, una corporación de ahorro y vivienda, una constructora, una compañía de seguros, una leasing, una fiduciaria. Eso mientras no se le diera una estructura administrativa, era difícil, era complicada y generaba problemas. Yo llegué y entonces nos tocó atender por una parte todo este proceso de ir montando y que se entendiera claramente cómo era la fundación, para qué existía, cómo funcionaba, cómo se gobernaba. Había necesidad de darle esa función de holding a la misma fundación para que fuera la rectora del conjunto empresarial. Y había que solucionar los problemas de ineficiencia de las empresas sociales. Ese fue el trabajo. Yo llegué en enero de 1986. Antes de eso, yo había estado, por razones de mi cargo en la Academia de Conocimientos, yo había estado en el Consejo Social del Círculo de Obreros y el Consejo Directivo. Cuando hubo la transición, estuve en el Consejo Directivo de la Fundación Social y en 1986 me nombraron en esa época, se llamaba gerente. Yo entré y a los pocos meses me llegó Mariana Carolina a trabajar conmigo y entramos, como son las realidades en todas partes. No era que no puedan hacer una gradación de los trabajos que teníamos que hacer, sino no teníamos que primero sentarnos a definir cómo era el planteamiento axiológico de la fundación y luego cómo era el modelo de intervención y luego cómo iba a funcionar, cuál era el papel como holding de la fundación y cómo era la estructura de la central, que había que hacerlo todo al tiempo. Entonces, comenzamos a trabajar muy unidos, administración, las personas que están conmigo y yo, con el Consejo Social en la parte, digamos, del pensamiento y muy fuertemente con el Consejo Directivo en todo lo que tenía que ver con la conformación del holding. Ese fue un trabajo que se hizo entre 1986 y 1989, en el cual logramos lo que teníamos definido. Por una parte, produjimos este documento que se llama Una trayectoria y una voluntad al servicio de los pobres, se llama documento axiológico. Fue un trabajo muy fuerte que se hizo desde 1984 por parte del Consejo Social y las directivas de la Fundación. Aquí está digamos, como la base de todo, exactamente. Esta es la guía de todo. Ese es el gran legado. ¿Sí? Aquí todo, y qué es la fundación, por qué es social, cómo entiende la pobreza, etcétera, todo eso. Además, termina diciendo cómo se organiza, etcétera, etcétera. Esto se hizo, pero esto no es para quedar allá arriba, hay que transmitírselo a toda la gente y a toda la barriga, a todos los miembros de junta, porque teníamos cerca de 12 empresas, cada empresa con por lo menos 10 miembros de junta externos, por lo menos 120 personas con administraciones relativamente grandes, pero había que meterlos en eso. Entonces nosotros entre el 84 y el 88 hicimos esto. Entre el 86 y el 87 cambiamos las empresas sociales, convertimos lo que llaman empresas sociales en programas que manejan directamente la misma persona. Acabamos con las estructuras administrativas contables de la empresa. Que nosotros teníamos una empresa que era Projuventud, que hacía capacitación y manejaba las escuelas en todo el país. Teníamos sedes en 20 ciudades. Teníamos personal en 20 ciudades. Teníamos otra empresa conmena para la vivienda popular, y hacía vivienda de interés social. Teníamos unos proyectos grandotes en Tibanica, en Ciudad Bolívar,
con todo lo que eso implica, y además teníamos por otro lado una constructora que sea vivienda normal, común y corriente. Estamos duplicando infraestructuras. Teníamos Sempro, era una programadora de televisión, que tenía la televisión comercial, pero tenía la televisión educativa. Era parte de la herencia que teníamos de los jesuitas. Teníamos, o tenemos todavía, bueno, teníamos, digo, cuando yo estaba ahí, en Villeta, un centro vacacional que existe, Las Palmeras. El mayor empleador de la región de Villeta. Entonces, había primero que desmontar las empresas que digamos que no, que era imposible mantener lo que estaban comiendo el patrimonio de la fundación en burocracia, pero había que atender lo que estaba haciendo. En Projuventud se manejaba también las microempresas, que ya era un programa interesante, importante. Entonces teníamos que hacer eso por un lado. Por otro lado, teníamos que llevar esto a que lo conociera todo el mundo. Pero además eso teníamos que hacer sentir que éramos el holding de la compañía. Porque en la etapa anterior, las juntas directivas, los gerentes eran un poquito ruedas sueltas. No, el dueño no tenía fuerza suficiente para hacerse presente. El dueño era la fundación, para hacerse presente. Entonces, de alguna manera, los gerentes pues tenían mucha posibilidad de moverse sin atender, y normalmente no le ponían atención a quien dirigía la fundación. Pero nos pusimos en eso. Y entre el 86 y el 90 logramos también constituir la holding y funcionar. Nosotros hicimos, a mí me acompañó el padre Maña, que era el director social, que era un jesuita, Hernando Maña. Él intervenía en todo lo que tenía que ver con orientación social, pero no tomaba ningún tipo de decisión de ningún estilo en la parte administrativa y financiera. Sin embargo, él y yo íbamos como miembros de la Fundación Social a todas las juntas directivas de las empresas. No éramos miembros de la junta, éramos asistentes con voz y sin voto, pero teníamos un espacio pequeño del padre Maña para hacer reflexiones sobre el sentido de la institución y por qué era, y yo iba para que me conocieran. Yo generalmente no hablaba, porque yo no podía tomar posición, ¿no? Yo era representante del dueño. Pero logramos en ese corto tiempo, porque fue corto tiempo, que esto diera esa vuelta y comenzara a funcionar. Obviamente venía todo, una serie de cosas que van siguiendo eso. Obviamente las empresas, acabamos de tener como más de 9.000 empleados, acabamos de tener, hay que pensar en todo lo que es la vida al interior de una empresa. Porque no eran empresas chiquitas, eran empresas grandes, empresas regadas por todo el país, con múltiples oficinas, con mucha gente. Entonces había que trabajar todos los temas del desarrollo, de personal, la cultura empresarial. Aquí tengo todo eso anotado. Yo hice un informe cuando me retiré, que fue simplemente tomar y resumir los informes de labores de los 27 años que estuve yo al frente de la institución. Pero porque había que trabajar en todos los frentes. Entonces lo empresarial tenía toda su lógica y tenía todas sus necesidades, las atendimos. Pero lo social también comenzó a pedir fuerza. Al final voy a leer lo que pero obligaba y no comenzó que la pizza te la enviaron para vos. campos de lo social. Pues comenzamos a encontrar Yo me retiro, le digo que muchas gracias. No. nos profesionalizamos más y tuvimos personal y promovimos al personal, lo capacitamos, lo hicimos estudiar, que ese campo social es lo que decía tan sencillamente, trabajamos por superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia. Tenía un campo de acción increíble, porque eso tocaba pues todas las grandes discusiones sobre el papel de la sociedad civil y el papel de la empresa. Ahí comenzamos nosotros, finales de los 80, por ejemplo, a tratar temas que ahora son una moda, a tratar lo que era la responsabilidad social empresarial, el impacto social empresarial, es decir, cómo el papel de las empresas en el modelo de intervención de la fundación no se circunscribía únicamente a producir plata para que se sostenga el conjunto, no, sino que ellas en su misma actividad podían tener un impacto social muy fuerte. Y eso comenzó a abrir unos campos muy interesantes de lo que era la responsabilidad social empresarial,
y en qué tipos de empresas debemos trabajar, a qué mercado debemos acudir, porque se soluciona o se puede trabajar contra la pobreza no solo con planteamientos sociales, sino con planteamientos económicos. Se puede mejorar calidad de vida como produciendo bienes y servicios, haciendo que la gente pueda, por ejemplo, formar parte del mundo financiero, porque ahora está fácil con los celulares. Hace 40 años, hace 30 años no era tan sencillo. En el banco caso, en la Caja Social de Ahorros de ese momento, pues no era tan sencillo trabajar con los sectores populares porque era muy costoso. Ahora, por ejemplo, con el uso del teléfono celular, eso se ha vuelto, pues ya no tiene ningún costo, pero en la época eso era un costo muy alto. La gran diferencia que había entre la banca, entre la banca capital, era el costo. Porque para prestar $1 millón de pesos, para prestar 1.000 millones de pesos en esa época, le decían, un banco grande, una sola operación hace eso. Un banco y una caja de ahorros tenía que hacer 10.000 créditos de 100.000 pesos para poder prestar $1 millón de pesos. Y eso valía todo lo que tenemos. Para todo eso lo tenemos. Entonces tocaba meternos en eso. Pero tocaba meternos en todo lo social. Entonces tuvimos que comenzar a ver todo el asunto de la filantropía. Que nosotros terminamos siendo creadores del Centro Colombiano de Filantropía. Con Enrique Andrade, que no sé si lo recuerdan. Enrique Andrade. Tuvimos que entrar. Esto de la filantropía fue muy, muy interesante. Tuvimos que ver también que comenzaron los problemas a trabajar en paz y derechos humanos. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver que en las comunidades donde nosotros trabajamos, el problema de los desplazados, toda esa cuestión tenía que ver. Y en algún momento nos llamaron cuando la corriente de la Revolución Socialista salió la guerrilla para que nosotros procediéramos a trabajar con ellos. Entonces comenzamos a tener en lo económico unos nuevos campos de acciones porque teníamos empresas y en lo social unos nuevos campos de acción porque nuestra finalidad nos llevaba a eso. Eso nos llevó a fortalecer mucho la estructura de holding en lo económico y a fortalecer muy fuerte la estructura de lo social dentro de la fundación. Entonces ya definimos el modelo de intervención que nos permitía como ver y poderle contar a la gente que era. Entonces, hombre, nosotros somos una fundación que tiene una finalidad que es luchar por superar las causas, superar la pobreza. Para eso cuenta con 4 instrumentos. 2 instrumentos de acción directa. Los programas sociales de la fundación, que van a atacar directamente poblaciones que están en la pobreza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las empresas que, además de producir los recursos para que esto se sostenga, con su propia acción también pueden contribuir en mejorar la calidad de vida, en prestar servicios, etcétera, 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 etcétera. Y otros 2 instrumentos de acción no directa, que en ese momento lo llamamos el macroinflujo, es decir, la capacidad de influir sobre la sociedad y la producción de pensamiento. Luego, eso de las vueltas que dimos, en el fondo son solo 3 instrumentos. Los programas sociales, o sea, la actividad social pura, la actividad empresarial entendida como empresa con responsabilidad social o con impacto social empresarial, más lo que llamamos macroinflujo, que es influencia en la sociedad, pero con base en la producción del pensamiento, en la actitud, digamos, activa, intervenir, pensar, discutir. Cosa que nos fue dando mucho peso en la sociedad. Nos trabajamos durísimo, por ejemplo, una cuestión que se llama Empresarios por la Paz. Y cuando eso no era de moda, nosotros trabajamos mucho en la veeduría ciudadana. Aquí con la Universidad de los Andes, en varias universidades de Hungría. En las políticas públicas del país. En las políticas públicas del país. Y cada vez encontramos muchas más posibilidades. El mismo trabajo ya comenzó a ir variando, lo que dice María Eugenia. Pasamos a trabajar con microempresarios y con población, microempresarios, madres voluntarias, respiradores, a pesar, hombre, no decir que no tiene que ver como con territorio. Entonces comenzamos a pensar en el desarrollo integral local. Y eso ha ido evolucionando. Entonces, es decir, para mi satisfacción, esto comenzó a tener muchas aristas, muchos campos de acción, pero tenía unidad. Tenía unidad.
¿Y por qué tenía unidad? Eso lo dicen, eso viene muy de la escuela de crítica. Me perdonarán, yo soy en formación crítica total. Yo estudié primero en el Colegio del Niño Jesús, la Señorita de Guerra. Sí, que era el kinder, era el kinder de San Bartolomé, porque San Bartolomé no tenía kinder. Después estudié en un colegio nacional, el Colegio Mayor de San Bartolomé, dirigido por los padres jesuitas. Después estudié en la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana, dirigida por los jesuitas. Después trabajé en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Luego fui vicerrector. Y después vine aquí a trabajar, vine a la Fundación a trabajar con los jesuitas, ¿no? Pero ahí aprendí algunas cosas. La lógica de ellos. Todo lo que tiene que ver ese esquema de pensamiento, acción, pensamiento. Y una cosa que se refleja en la gobernabilidad y en los órganos de gobierno de la fundación, que los que hacen dependen de los que piensan. Allá la máxima autoridad, y eso por cuando hablan los jesuitas, se puso clarito en los estatutos, la máxima autoridad en la fundación es el Consejo Social, no es directivo. No es directivo. El anterior estatuto decía que dependía el que en caso de conflicto resolvía el Consejo Social, pero en caso de conflicto. En los nuevos estatutos, cuando ya no hubo compañía de luz, el máximo órgano es el Consejo Social. Y en el Consejo Directivo está todo lo administrativo, financiero, toda la orientación del Consejo Social. Orientación. El Consejo Social no se preocupa de nada. No se mete, Javier que estaba en ambos lo sabe. No se mete en eso. Tiene que ir a pensar, así parece que a veces es muy harto pensar. ¿No? Gastarle tiempo a discutir documentos, a oír a gente, a discernir y a controvertir, porque lo que nos dijimos era, si nos hubiéramos puesto a obligar a que pensara todo de una manera, seguramente nos la cantado tremendamente. Mi éxito seguramente el único con yo no era el que más sabía, ni había estudiado en ninguna parte, nada. Yo lo que tenía la capacidad de juntar gente que sabía mucho más que yo, que discutieran y que trabajaran no en lo que estaban en desacuerdo. Ojalá pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, que trabajaran en aquello en que estaban de acuerdo. Y eso me sirvió para tener gente muy buena, muy buena, capaz de no entenderse en nada, pero que donde se entendían, en eso trabajaban y hicieron cosas extraordinariamente buenas. Una referencia a algo de lo que escribió María Vélez, que es una persona muy buena. Tiene un documento larguísimo. Me da pena, lo he dicho Carlos, que yo era muy disciplinado. Pero lo que pasa es que cuando hablo de la fundación, pues mi vida, entonces, claro, les pido disculpas, pero voy a leer lo que más, porque más lo de Marijena es muy pertinente. Porque va a quedar ahí para el cambio en lo que creen en la fundación, que es el cambio en lo social. Es decir, la gente dice, no, esto no puede ser, estos tipos con tanta plata no pueden tener una finalidad social. Por eso esto que tienen como tener una finalidad. Porque esto existe, todo ese éxito va para cumplir lo que aquí dice la doctora Marijena que dice. Para el análisis de la fundación me referiré a los programas sociales. Unas consideraciones iniciales. Formas internas de comportamiento características organizacionales. 1. Nuestra acción siempre estuvo regida por la misión de la entidad, de contribuir a modificar, superar las causas estructurales de la pobreza económica. 2. Ello implicó una actitud permanente de estudio sobre el país, sus problemáticas y sobre lo que realmente era estructural y podía ser modificado. Igualmente sobre las oportunidades que se presentaba el país en sus diferentes momentos. Una reflexión sobre la tensión dinámica entre la pobreza y la vida de los pobres. Una atención muy grande a lo que nos iba diciendo la teoría actualizada. Es decir, no defendernos de la teoría, por el contrario, siempre llevarlo a las discusiones y discutir con los que sabían de las cosas. No con los que pensaban como nosotros, sino con los que sabían, estudiaran o no estuvieran de acuerdo con nosotros. Un profundo convencimiento del actuar
institucionalmente con respecto hacia formas de operar y sus elementos propios de gobernabilidad. Realmente una que es importante. Tener siempre presente la deseable acción coordinada de los dos actores, Estado, sociedad civil y empresa, y sus tensiones dinámicas. Eso en Europa se veía mucho dentro de la fundación, porque había gente, los cargos directivos, que había tenido experiencia en la sociedad civil en todos estos campos. Bueno, la reflexión, que era lo que le había con toda la gente, trató de involucrar a todas las personas que trabajan en la vicepresidencia, así como a miembros de las comunidades con las cuales trabajamos, con profundo respeto a las opiniones de cada uno y en lo posible actuar por amplios consensos. Cada momento de reflexión debería necesariamente orientar las acciones sucesivas y estas se deberían evaluar periódicamente. Siempre le puso en la línea del trabajo compartido con la gente, respetando sus saberes y potencialidades, pero, y eso me parece, sin tener una actitud idílica de que todo lo que venía de los pobres era lo mejor y lo más aconsejable. Es decir, no santificar la pobreza. Vivir tenerlos en cuenta, evidentemente, no imponerles por otra que fueran partícipes en su desarrollo y había que prepararlos y capacitarlos para que lo pudieran con sus decisiones. Pero no ponernos en la idea de que todo lo que los pobres dicen es que belleza, que bonito. Se buscó deliberadamente que la Fundación Social pudiera ser una voz válida de los pobres en el concierto social, sobre todo al comienzo, cuando ellos no tenían la capacidad de expresarse, teníamos que expresarnos por ellos, pero también ser lo más fieles posible y que rápidamente, en la medida en que fuera posible, nosotros dejamos de estar. Eso nos generó en muchas partes conflictos con los mismos pobres. Aquí en Bogotá, por ejemplo, con la Asociación de Recicladores, se logró con la ley de reciclaje que en todas las ciudades capitales, por todas las ciudades para el aseo, negociara con unidades de recicladores. Nosotros apoyamos aquí la Asociación Nacional de Recicladores. Cuando nos dimos cuenta que le estaban capacitados nosotros, porque nosotros estábamos detrás, y no estamos haciendo nada. Dijimos, prepárense ustedes y ustedes sean los que lo hicisten. Claro, eso les trajo problemas. Entonces terminamos peleadísimos con la fundación por cómo les iban a dar el apoyo que le estamos dando. Pero si no lo hacíamos, estábamos negando todo lo que éramos capaces. ¿Cómo era que nosotros? Ellos podían prestar servicio siempre y cuando nosotros los apoyáramos. No. Entonces, ese era un punto que teníamos que desde el principio se buscó fortalecer el conocimiento de cada una de las personas que trabajan en lo social y en lo posible ir logrando los mejores profesionales que pueda tener, lo cual no era muy usual en las entidades sin ánimo de lucro. Eso fue un trabajo que nos tocó hacer importante porque en la asociación coexistían tanto personas del sector financiero y del sector real de la economía, con los salarios que obviamente tenían, con profesionales de lo social. Y para que hubiera justicia interna, pues teníamos que equipararlo. Eso nos costó una plata grande, pero nos dio una carga gigantesca. Nosotros pudimos tener los mejores profesionales porque éramos los que no pagábamos en lo social. Y eso, y en lo económico pagábamos por el mercado, pero en lo social pagábamos no por el mercado, sino por la equidad interna de la empresa, lo cual nos permitió tener, bueno, a continuación. Este comportamiento es un retrato de una forma organizacional de operar y de lo dicho en el libro, al destacar que siempre la organización social se caracteriza por un proceso de reflexión, acción, reflexión, ya lo dije. Bueno, y ya sobre los programas concretos, no sé, Carlos, valga la pena por las etapas, uno pasando desde lo ya me comí todo el tiempo. No, pero de todas maneras, Me da pena por María Eugenia. pero María Eugenia hace luego bastantes. Sí, hace una característica, ¿no? Sobre Cada una de las cada etapas, cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que fue en el Sí. 2010 la fundación, con todos los avances. Me imagino que ahora eso ha continuado, obviamente, con sus dinámicas propias, pero es lo que da acá. Hay un comentario ahí, la segunda etapa, fíjense, esto al final, La transitoriedad. Sí. pero lo interesante también es las circunstancias. María Eugenia, que ya está
no podía venir o lo que fuera, mandó ayer e insistió en esas dos líneas. Y son muy importantes. La transitoriedad de los programas sociales fue un atributo de intervención. Ya transitorio los programas. Las comunidades deben ganar autonomía y deben ganar poder de decisión. La intervención de la Fundación Social ya no debe ser necesaria. Cuando crearon una comunidad, la intervención se acaba cuando la comunidad está en capacidad de no necesitar de nosotros. Porque, para terminar, uno cuando trabaja en lo social tiene la tendencia a tener experiencias modelo para mostrar. Eso le da premios internacionales y le da a una muy buena imagen. Pero las comunidades no le sirven para nada. ¿Sí? Porque la comunidad lo que necesita es aprender. Y aprender como sea capaz de aprender. Y aprender para lo que quiera aprender. No para lo que uno quiera que ella aprenda. Y eso, otra cosita me llama la mano de la pertinencia del territorio. Pensando hoy en día que en Colombia se descubrió que hay territorio, que Bogotá es diferente de las regiones. Miércoles, la Fundación lo dijo muy claramente: el territorio, la acción de los programas sociales, no es en el país, no quiere decir nada. Es en cada región un concreto, en Medellín, donde no sé qué. Pero la noción de territorio, en mis cursos, en mis clases, es una gran novedad. Dice la gente que hay territorio en Colombia, obvio. Pero la Fundación tiene claridad. Y hay otro principio ahí, tal vez, como menciona María, la Fundación no es asistencia. No, pero eso es el comienzo. Eso es del padre Campoamor. Ya. El padre Campoamor dijo: yo no voy a dar limosna. Y no voy a dar limosna. Yo le doy a la gente, le ayudo a conseguir trabajo, le arriendo la casa, le doy educación. ¿Sí? Pero usted tiene que aprender. Ustedes me ayudan a hacer las cosas, entonces la gente le ayudaba. El barrio de Villajar, el primer barrio obrero que hubo en Colombia de 1914, pues las casas no eran arrendadas. Y hay un libro de una socióloga de la Nacional, que se llama Rocío Londoño, en que estudia eso. Y hay otro libro de las Marías, diferente del anterior. No, me da pena con María Eugenia porque creo que pero creo que es muy bueno de María Eugenia. Le agradezco de verdad la paciencia por haberme escuchado. Me hicieron un bien, hacía rato que estaba que me hablaba. Se le nota. No, yo no voy a entrar en nada desde 2014, desde 2013, no. Entiendes el silencio de 11 años, yo digamos, Sí, María Eugenia, segunda etapa pasa, puede pasar ahí una tercera etapa, que no la voy a leer, pero señalar que la hay. Es esto, y la cuarta, y después hace unas conclusiones muy interesantes, María Eugenia, que viven sobre el libro mismo. No, el libro de dos caras de la misma moneda. Y sobre el libro en inglés también hace una vaina, aquí yo me repetía hace 2 horas, diciendo: yo leí ese libro no es una traducción, como los colombianos que no lo han leído creen. ¿No? Entonces es muy interesante lo que ella dice, y finalmente dice otra, en 3 líneas, concluye María Eugenia lo siguiente, que parece muy valioso para nosotros, especialmente los académicos que queremos una serie de cosas. Que queremos que sabemos una serie de cosas que no saben. No, antes. Algo, no léalo en las conclusiones. Conclusiones. Estoy convencida de que fue un esfuerzo analítico e investigativo muy profundo que logró captar lo esencial de la organización y enmarcarlo en la teoría social, organizacional y empresarial, el libro. Sí, destaco los ejes subyacentes del pensamiento complejo y el cambio organizacional, al igual el análisis, la gobernabilidad institucional, pues lo creo muy pertinentes y lo viví en entidad. Me dio mucha satisfacción verlos reflejados y analizados en el libro. Destaco la metodología de conversaciones a profundidad y la clasificación de los eventos de importancia como forma de organizar los datos longitudinalmente. Es la socióloga hablando, realmente. Sigamos. Destaco el papel de la teoría como iluminación, el análisis, pero no como marco de formulación de hipótesis. Rescato que la publicación en inglés del 2014 no se redujo a una traducción, sino que involucró nuevas perspectivas, análisis y formas de presentar el libro. Y finalmente, lo que leer toda esa vaina, que es la conclusión. Creo que la Fundación Social, hoy Fundación Grupo Social, y sus empresas son una forma de empresa que integra algunos saberes alternativos para las empresas y para el país, y les permite responder por su papel social como actores reales del desarrollo,
Creo que ese es el papel del pueblo en el siglo XXI. Muy bien, entonces aquí terminamos la España. Vamos a mandar y terminamos. Qué pena con- No, yo no siento ninguna pena, son las 2:10, no me partido 10 minutos, pero las circunstancias hacen y me indican a mí, como coordinador de ese evento, que fue un acierto que se haya extendido. Punto. Yo llamo la atención sobre el siguiente. Les agradezco mucho a las siguientes personas que participaron. Primero, virtualmente, que obviamente no se ve claro, hay 36 personas, pero no únicamente de Colombia. Presencialmente nosotros somos 16, normalmente. Y en el salón ese entonces uno va con las 10 personas. Sumado lo anterior, aquí nos han de que todos sumamos y que estamos. Yo quedo feliz de que hayamos tenido cerca de 62, 60 participantes. Les agradezco mucho y les digo una cosa. Esos problemas de malentendimiento son internacionales también. Yo tuve una experiencia en el año 16 en Bergen, Noruega, en un congreso mundial de business history y otra cosa. La gente no podía creer lo de la Fundación Social. Yo no crean, ahí está un libro. Eso es cierto, sí es cierto. Y yo lo que hice fue una comparación en Colombia entre la Fundación Social y los grupos muy buenos, pero diferentes grupos, las fundaciones de familias empresarias, como sí, con Varela, Fundación Social, con los no sé qué, no sé cuándo, y no era para decir que eran buenos ni malos, que eran muy diferentes. Entonces, y aquí termino que nosotros como profesores de esta facultad, y no sabe para todos los viejos y los jóvenes, de golpe vale la pena que se lean esas cosas, y que fueron producidas con un esfuerzo y fueron producidas con otros proyectos, porque lo de la organización, lo de la Colmena y luego la Fundación Social, son dos líneas de investigación nuestras hace mucho tiempo, nuestras de Grupo de Historia Empresarial, una que llama Historia de Empresa y Organización, y otra diferentísima, que es diferente, que se llama Historia de Empresarios. Entonces, hemos desarrollado cositas en eso, y yo lo que les agradezco mucho a Álvaro Dávila, María Eugenia, que han venido a todos ustedes. Yo digo una cosa, lo interesante es que nosotros nunca, y ustedes tampoco nos han aceptado, tuvimos la bobería de decir que éramos, de decir indicar por dónde ir. Nunca. Escasamente dijimos, tratamos de entender ese animal tan raro, ese ser tan raro que llama la Fundación Social. Y medio lo entendemos. Pero yo creo que eso es muy diferente de decir, tenemos X y Y problemas, vengan ustedes y nos salvan. A lo cual nuestra facultad, eso es lo que más recibe. Entonces, por eso creo en lo que dijimos. Y aquí seguimos haciendo esto. Les agradezco mucho que terminó con la serie de 7 seminarios de nuestro grupo, que se volvió 50, tiene 50 años. Y los seminarios comenzaron en noviembre del 23, se acaban ahora, se llamaron Luces y Sombras. Todo muy pensado, no son palabras bonitas ni feas. Seminarios sobre luces y sombras del empresariado colombiano. Lo que hemos hecho, uno y otra persona, es demostrar las luces y las sombras. Pues no somos los apologistas de la burguesía que de algunas universidades nos dicen eso y no hemos leído. No somos ni los apologistas ni de la burguesía, pero tampoco somos la bobería de decir que nosotros sabemos todo, nosotros no sabemos nada. Es mi mensaje para la gente que viene después, que nos van a dar, son parte de la renovación generacional, pero que enfoquen lo central. Si a mí me dicen, diga una idea nomás es esta. Hemos dedicado nuestra vida personal, individual, pero grupalmente a tratar de entender en dónde estamos parados. Así de sencillo. Y nosotros no creemos que nosotros entendemos más o menos la universidad y entendemos que la universidad javeriana es diferente de los años, etc. Pues, simplemente diría, en uno u otro campo, lo único que ha tratado de hacer esta facultad es, ojalá los profesores y los estudiantes entiendan en sus respectivos campos dónde están parados. Amén.